Tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva, creador de La Biología Tarea Libre. Ahora vamos a hablar del reino Plantae. Para San Marcos, en el reino Plantae están las plantas y también las algas. Es por eso que encontramos una gran diversidad de características. Algunas van a ser unicelulares, otras pluricelulares y otras van a ser multicelulares. Las plantas en el sentido estricto son multicelulares, pero si consideramos a las algas también, tendríamos que decir que hay uni y pluri. Todos son eucariotas y todos son autótrofos. Además presentan una característica llamada alternancia de generaciones, que lo vimos cuando hicimos reproducción, ¿o es que no te acuerdas? Ahora, un detalle importante es esto, la alternancia de generaciones. La alternancia de generaciones solamente va a ocurrir en plantas. ¿En qué consiste? En que hay dos etapas en su vida. Una etapa diploide y una etapa haploide. La etapa diploide o generación diploide es el esporofito. Y la etapa haploide o generación haploide es el gametofito. ¿Cuál es el problema? Esporofito, gametofito. Esporofito, gametofito. Que esas palabras no te suenan a nada. Te lo pongo de esta manera. Cuando tú vas al mercado no dices, señora, dame 1 kilo de esporofito. No, jamás. Nadie dice esporofito. Y ahí viene el problema. Por eso es que te cuesta entender qué cosa es cada uno. Esporofito se le dice a la planta más grande, para que me entiendas. Y gametofito, por lo general, es muy chiquitito. Es tan chiquito que es microscópico y por eso no se suele ver. Ahora, eso te he dicho para que tú entiendas. En la vida real, el esporofito es la planta que produce esporas. Y gametofito, la planta que produce gametos. Por lo tanto, las plantas se reproducen de dos formas. Por esporas y por gametos. Las plantas se reproducen por esporas de manera asexual y por gametos de manera sexual. Ahora, escucha más. Las plantas inferiores priorizan la reproducción por esporas y las plantas superiores priorizan la reproducción por gametos. Como lo que tú más conoces son las plantas superiores, tú crees que todas las plantas se reproducen siempre por gametos, pero no, hay una alternancia. Solamente que en un grupo de plantas dan prioridad a los gametos y en otro grupo de plantas dan prioridad a las esporas. Las esporas se forman por meiosis, en cambio los gametos se forman por mitosis. ¿Recuerdas? En animales la meiosis forma gametos, en plantas la mitosis forma gametos. Luego los gametos se unen en la fecundación y forman al huevo cigoto. Luego el huevo cigoto forma el esporofito y el esporofito va a formar esporas por la meiosis. Las esporas caen al suelo, germinan y forman al gametofito. Espero que recuerdes este detalle. Esporofito forma esporas, gametofito forma gametos. Las esporas se forman por meiosis, pero no se forman en cualquier lugar, se forman en sacos. Estos sacos de esporas se van a llamar esporangios. Angio significa saco, espora, espora. Esporangio, saco de esporas. Ahora, los gametos, aquí están, se forman por mitosis y son distintos. Te lo pongo de esta manera. Por lo general, el gameto masculino es móvil y pequeño, mientras que el gameto femenino es grande e inmóvil. Entonces, tetrápodos. Los gametos se unen en la fecundación, forman al huevo cigoto, luego se forma el esporofito por meiosis dentro del esporangio forma las esporas caen al suelo y por cada espora se forma un gametofito. Si caen 10 esporas, se forman 10 gametofitos. ¿Lo viste? Muy bien. Ahora, los gametofitos hacen mitosis y van a formar gametos y el ciclo vuelve a empezar. Alternancia de generaciones, recuerda, porque hay dos etapas, una diploide y una haploide. Hay dos formas de reproducción, sexual por gametos y asexual por esporas. Las plantas son muy importantes, tienen diversos usos, como por ejemplo en la alimentación, algunos en la industria y otros se utilizan como medicinas. Para clasificarlas, yo las he separado en dos grandes grupos, algas y plantas. Y a la vez a las algas las he separado en dos grupos, microalgas y macroalgas. San Marcos los separa en dos grupos, plantas sin semillas, que antes se le llamaba criptógamas, y plantas con semillas, que ahora se les llama fanerógamas.
Las plantas más comunes son las fanerógamas. Aquí tenemos a las primeras 3 divisiones de algas. Son las euglonofitas, pirrofitas y crisofitas. Como todas son unicelulares, yo las voy a llamar microalgas. Todas las algas en general se clasifican por los pigmentos que tienen. Por ejemplo, las euglonofitas tienen clorofila A y B con carotenos. Las pirrofitas tienen clorofila A y C. Y las crisofitas tienen clorofila A y C con fucoxantina. También podemos tener en cuenta su sustancia de reserva. En el caso de las euglenas tienen paramilón. En el caso de las pirrofitas, almidón. Y en el caso de las crisofitas, crisolaminarina. Todos estos son polisacáridos de reserva. Las euglonofitas son las euglenas. Son las algas más primitivas. Y tienen esta característica. No tienen pared celular. En vez de eso están cubiertas de la lórica. La lórica es una película de proteína. Además son mixótrofos, eso quiere decir que son autótrofos y heterótrofos. Para comer, acá tienen una boca llamada citostoma, porque son heterótrofos. Y para hacer fotosíntesis, aquí tienen un cloroplasto, porque también son autótrofos. Como hacen las dos, se les va a llamar mixótrofos. Como puedes darte cuenta, presentan flagelos para la locomoción y una vacuola pulsátil debido a que son de agua dulce. Además presentan un cromatóforo o también llamado estigma, que es un fotorreceptor que detecta presencia o ausencia de luz. Debido a la clorofila A y B que tienen, su color es verde brillante. Se reproducen asexualmente por bipartición. Y ese es un detalle. No se reproducen de manera sexual, pero San Marcos en el Nuevo Libro de la Pre dicen que se enquistan y forman gametos. Quizás sea un error en el libro, porque como les digo, solo se reproducen de manera asexual. Ahora acá tenemos a las pirrofitas, dinoflagelados o algas del fuego. Estas algas son muy importantes porque cuando proliferan, es decir, se reproducen demasiado, van a liberar toxinas que envenenan el agua y estas toxinas van a matar a peces. Los dinoflagelados forman parte del fitoplancton y producen bioluminiscencia. Su pared celular está formada por placas de celulosa y presentan 2 flagelos, uno longitudinal y otro transversal. Viven a muy poca profundidad y presentan clorofila A, C y también como reserva al almidón. Las principales especies son Peridinium y Dinophysis. A continuación vienen las crisofitas, o también llamadas algas pardo doradas. Se llaman pardas debido a que presentan su pigmento fucoxantina, que es de color pardo amarillento. También forman parte del fitoplancton y pueden ser marinas y de agua dulce. Lo que llama bastante la atención es que su pared celular tiene sílice. Entonces, cuando estas algas se mueren, sus paredes no se desintegran, sino más bien se acumulan en el fondo del mar, formando la diatomea o diatomita, que se utiliza para producir abrasivos y ladrillos refractarios. Básicamente hay 2 tipos de crisofitas. Las pignularias, que tienen el cuerpo alargado, y los que tienen el cuerpo discoideo, como Cocinodiscus. Ahora vamos a ver las macroalgas. Las macroalgas, a diferencia de las microalgas, son macroscópicas, o mejor dicho, son pluricelulares. Están formadas ya por varias células. Sin embargo, en clorofita podemos encontrar algunos representantes unicelulares. Cuando son pluricelulares, su cuerpo se organiza en una estructura parecida a una planta, llamada talo. Por eso también se les puede llamar talofitas, porque tienen talo. Ahora, el talo está compuesto de estructuras similares a los órganos de una planta, como por ejemplo el rizoide, que es parecido a una raíz, el cauloide, que es parecido a un tallo, y el filoide, que es parecido a una hoja. También se clasifican por los pigmentos. En el caso de las clorofitas tenemos clorofila A y B, rodofitas, clorofila A y D y otros pigmentos como ficoeritrina y ficobilina. Feofita, que tienen clorofila A y C. También tienen luteína, fucoxantina y neoxantina. Las clorofitas, o algas verdes, se supone que son los precursores de las plantas, es decir, que a partir de aquí se formaron las plantas. Tienen clorofila A y B, es por eso que tienen un color verde brillante, y la sustancia de reserva va a ser el almidón. Hay unicelulares como las clamidomonas y hay otros que también pueden agruparse formando colonias como el volvox, y también tenemos otros que tienen forma de lámina como la ulva latuca o lechuga de mar. También hay formas filamentosas como la cladofora. Ahora tenemos a las rodofitas, que son las algas rojas.
Son de color rojo debido a que presentan pigmentos como la clorofila A y D, la ficoeritrina, que es lo que le da el color rojo, y también tienen ficobilina. Su sustancia reserva es el almidón de Floridias. Estas de aquí viven en grandes profundidades. Son importantes porque de ellas se extrae el agar-agar y el carragenano. El agar-agar es un espesante de alimentos, al igual que el carragenano, pero también el carragenano se utiliza como espesante de cosméticos. Son las únicas algas que no tienen ningún representante con flagelos. Según las condiciones del medio, su color no siempre va a ser rojo, pueden cambiar. Y precisamente eso vamos a ver cuando se come el famoso yuyo en el ceviche. El yuyo es el Chondrocánthus camisoi, es una alga roja, sin embargo en el plato, como te has dado cuenta, se ve de color verde. También tenemos a la rhodymenia y a la pórfira. Son importantes porque se utilizan para preparar el famoso nori, que es una comida japonesa. Y finalmente tenemos a las feofitas, que son las algas pardas. Son de color pardo debido a sus pigmentos, que son la clorofila A y C, la luteína y la fucoxantina, que es de color pardo. También tienen neoxantina. Se encuentran en zonas poco profundas o de profundidad media, en las zonas intermareales, es decir, esa zona que está entre la marea alta y la marea baja. Son importantes porque de ellas se extraen los alginatos. Los alginatos se utilizan para formar geles o en todo caso moldes, como hacen los dentistas para formar la impresión de los dientes. Para flotar utilizan estas bolitas llenas de aire llamadas neumatocistos. Como están en el fondo, o mejor dicho, se encuentran en el suelo de la zona intermareal, a estas algas se las va a llamar bentónicas. No olvides que al igual que las otras algas, tienen talo, es decir, el cuerpo formado por rizoide, cauloide y filoide. Y la laminaria sirve de alimento en forma de combú.